Pero no para servicio de ellos. Entonces, parte de sus planteamientos es, todos estos museos pueden ser parte de una iniciativa nuestra al convertir esto en un corredor cultural. Desde esta perspectiva también se plantean la situación de los jardines existentes en la zona. Si recordáramos la norma urbana, veríamos cómo esa norma urbana tiene una jerarquía, un rango de influencia que les identifica con mucha facilidad. Ahí donde tiene la letra M, técnicamente tendría que haber estado el otro parque. Si a partir de esa M trazáramos el radio de influencia, la colonia Guerrero estaría cubierta en la necesidad de áreas verdes. Sin embargo, si lo vemos pasado el tiempo y en términos poblacionales, tendríamos que ese radio de influencia, que es de 400 metros, requiere de un número determinado de habitantes. Cada habitante requiere de 1 metro cuadrado de área verde. Y si multiplicamos los 40,000 habitantes que hoy día tiene la colonia, entonces tendríamos los metros necesarios de jardín. Pero si sabemos que tenemos 5,000 metros de jardín, entonces encontraríamos que existe un déficit. ¿Me siguieron? ¿No? Entonces, desde esa lógica, este tipo de rangos puede ser cuestionado y sin embargo se convierten en una referencia a utilizar para poder hacer algún planteamiento. Con los compañeros que participaron en este grupo, se hizo un levantamiento de cada uno de los árboles, se identificaron los pavimentos, se hizo un diagnóstico físico de cuál era la situación del jardín, se identificó las problemáticas de carácter social y es aquí donde les comentaba cómo es que aquello que planteó el arquitecto Macedo se convirtió en realidad en una especie de área privativa para la población sin calle de la zona. O sea, él no sabía cuál iba a ser el destino, entonces no hagan mucho ruido porque podemos despertar a alguno de los personajes que allí duerme o que tienen sus altares. Otro tema que también en su momento estuvo fuera de nuestro control y de nuestras posibilidades siquiera de tratarlo, porque de repente aparecen como los grupos económicos a los que no puede siquiera cuestionar su presencia. Entonces estaba lleno ahí de vendedores ambulantes la entrada principal. Y luego, por supuesto, también un conjunto de edificios patrimoniales presentes en el contexto. Y entonces, algo que también nos parece importante es esta construcción de un concepto en cualquier posibilidad de intervención proyectual. Y aquí siempre aparece la duda. Se trata entonces de construir una propuesta de carácter figurativa, es decir, mi concepto en el proyecto es un delfín. Esa es la que siempre me ha parecido más simpática, ¿no? Porque he escuchado otras. También puede ser que la construcción de un concepto sea una iniciativa de carácter individual, pero podría ser una construcción de carácter colectiva, tal y como nos lo llegó a referenciar hace unos instantes Alejandro Villalobos. Bueno, y entonces aquí comenzamos otra vez con el tema de las complejidades que ya nos trajeron a la mesa. Se trata de una relación en donde no terminamos de distinguir a través de estos espacios públicos cuál es la diferencia entre la arquitectura y el urbanismo y cuál es el punto de confluencia existente aquí. Bueno, y entonces si tuviéramos que hacer un diagnóstico esquemático del jardín, encontramos que nos parecía una relación entre un espacio cerrado
y un espacio privativo, y este se convierte en nuestro esquema que más adelante nos va a ayudar a construir un concepto colectivo, en grupo, en donde los alumnos reconocen la complejidad para abordar el diseño. Luego entonces nos planteamos que el concepto de diseño será el generar un sistema abierto. Y a partir de ello desarrollamos distintos tipos de trabajo, no voy a entrar en detalle, y hablamos de un supuesto de diseño. El supuesto de diseño decía que a través del diseño se mejora la calidad de vida. Está en letras itálicas porque no es una frase precisamente nuestra. La historia nos puede identificar de dónde viene en el periodo de la modernidad este supuesto. Y entonces esto que a nosotros los arquitectos nos suena muy fácil, después se convierte en un elemento bastante complicado de llevar y de probar. Luego entonces, casi al final de las actividades escolares, pues tenemos como todos los trimestres, en 11 semanas, llegar a un proyecto. Este tema de la temporalidad en el desarrollo de un proyecto también es un tema de discusión, porque lo que muestran los datos que la UAM ha logrado organizar e identificar es que los alumnos de la UAM son preciados en el campo del trabajo profesional justamente por resolver en un corto tiempo un proyecto. ¿Y por qué? Porque estamos habituados que en 11 semanas en chinga sacamos un proyecto. O sea, y hay de aquel que no lo haga. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, no es, el caso no es ajeno. Ahí estamos en la tele, ¿verdad? Qué pena. Bueno, entonces el tema es clásico de ustedes, los renders, que a ver a quién les salen más bonitos, cuál es la propuesta de recuperación, cuál es la relación además de este jardín con el Museo Panteón de San Fernando, y el tema no acaba ahí. El tema con el proyecto comienza en otra etapa porque nos enfrenta ahora a dar cuenta a los vecinos. Y bueno, Karen por eso pregunta desde hace rato, está haciendo las preguntas que hizo a nuestros dos expositores anteriores, precisamente porque tiene esta experiencia. Haces el proyecto y luego la gestión. ¿Quién me va a enseñar la gestión? Y a propósito de esto, es que este programa, hasta aquí, que es el corte académico, en donde estamos juntos, tiene un conjunto de saldos que desde mi punto de vista son importantes. Punto número 1, son alumnos del taller de diseño 3, es decir, el quinto trimestre de la carrera de arquitectura. Si pienso en teoría, tendría que preguntarme cuál es el límite entre la arquitectura y el urbanismo. Si pienso en la historia, tengo que referirme a los aportes de las distintas generaciones o que las distintas generaciones están obligados a hacer. Si pienso en el asunto metodológico, tendría que identificar los límites físicos y culturales del fragmento. Y desde lo tecnológico tendría que hacer un reconocimiento de procedimientos constructivos de otros momentos. Creo que Alejandro Villalobos fue muy certero en explicarnos esto. Y por otro lado también hicimos una intención, que es así, las 11 semanas no nos dan, para hacer diseño participativo con los usuarios. Desde mi punto de vista, y bueno, si no aquí está Karen, el resultado es un ejercicio de reconocimiento de complejidades. Te enfrentas a complejidades que tienes que saber organizar, que tienes que saber transmitir y que tienes que saber resolver. Ese es, desde mi punto de vista, el saldo pedagógico más importante. Y luego viene el tema de esas políticas públicas que requieren asistencia técnica. E insisto, jóvenes, en decir, ese es otro campo de trabajo para el cual deberíamos de estar preparados y en el cual deberíamos estar conociendo y, por supuesto, participando en él. Y entonces, ya que el trimestre terminó, viene la discusión en la asamblea vecinal. Y para que haya asamblea vecinal,
se requiere un registro en el que vota solamente la población que vive ahí y se presenta a la comunidad el proyecto en cuestión, se hacen preguntas y cuestionamientos, a veces buenos, a veces malos, a veces tensos, ¿no? Y también hay que saber responder a ese tipo de circunstancias. Y después viene un momento de votación y de aceptación del proyecto. Entre otras circunstancias y en otro momento se elige a un comité de administración y de supervisión porque van a ser los responsables de recibir el dinero y ejecutar obra. Entonces, los compañeros que participaron en el trabajo, es esta lista de compañeros con los que después hemos seguido en contacto, hemos seguido conociéndonos, y en el momento de la ejecución tiene que ver con un proyecto seleccionado, tiene que ver que la UAM entra de vacaciones, ¿no? De vacaciones de verano, en este tipo de circunstancias no te puedes decir de vacaciones de verano, ¿no? Pero en la UAM hay vacaciones, con lo cual los procesos y los tiempos juegan la suya, y finalmente el ejercicio se lleva a cabo ya no con la UAM, los vecinos optan por otros ejecutores, en donde al final hay una rendición de cuentas ante la autoridad y los propios vecinos. A propósito de un trabajo de investigación, de recuperar experiencias y demás, con Miguel hemos hecho el esfuerzo de presentar este trabajo, escribir la experiencia y llevarla a una instancia como ICOMOS en un ejercicio de difusión del conocimiento. ¿Cuál es la situación del jardín el día de hoy? Bueno, te encuentras con que los vendedores ambulantes ya no están, lo cual abona a la tesis de la calidad de vida. Te encuentras con que esos sectores privativos tampoco existen. Y te encuentras con que Vicente Guerrero, que nadie sabía que estaba ahí porque no se veía, hoy se mira. Te encuentras que los pavimentos que estaban deteriorados han sido recuperados, y te encuentras con una inversión aproximada de 1 millón de pesos en 2 años. Y buscando alguna información, este fin de semana preparando esta exposición, que no crean que la tenía así, fíjate la fecha por ahí, resulta que siempre no falta el oportuno. En este caso, el señor delegado, que dice que gracias a él, como buen político, se rescata la plaza de San Fernando en la delegación Cuauhtémoc. O sea, todo se lo debemos al señor. Bueno, a manera de conclusiones, para tener un ratito de intercambio, me parece importante señalar esta idea de la construcción de conceptos, que puede ser y debe ser una actividad colectiva desde mi punto de vista. El ejercicio de taller de diseño puede tener otras cualidades, además del proyecto, puede ayudar a reconocer el conjunto de aprendizajes que nos vienen de las otras materias, y eso es importante que ustedes lo consideren y lo forman parte y lo hagan parte de sus actividades. Las prácticas de diseños vinculadas a necesidades de comunidades ofrecen otros acercamientos a la práctica de la arquitectura. Los profesores somos responsables de transmitir esas experiencias. Los profesores somos responsables de establecer las relaciones de vinculación con otros sectores de la sociedad. Y los alumnos pueden visualizarse también como asesores técnicos de diversas políticas públicas que requieren de asistencia técnica. Muchas gracias.